En el programa Visión Alternativa del día de hoy vamos a compartir un diálogo, una charla con María Salgado de Jerez, que nació en Vitorino de la Plaza y que, si bien se trasladó de una chacra a otra, estuvo hasta los 23 años viviendo en el campo, también en el paraje Naveira. Vamos a dialogar con ella y que nos cuente un poco su historia, cómo nació, porque si nació en el paraje de Vitorino, señal que nació en la chacra, y ahí vamos a indagar justamente cómo las personas venían a la vida en aquella época, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María Salgado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas, Omar? Bien, y la idea es recuperar un poco la historia oral de nuestra gente, que esto después vaya quedando para generaciones futuras, para que se conozca cómo se vivía o cómo se vive en el sector agropecuario y después en la ciudad, cómo fue tu vivencia en este Casbas que vos conociste cuando era un pueblo y ahora se ha transformado en una ciudad. Pero para ir haciendo un recorrido desde sus comienzos, vamos a preguntarte dónde naciste. Yo nací en Vitorino de la Plaza, en el campo, por urgencia, porque parece que nací un mes, o sea... antes, ¿no es cierto? Claro. Según la cuenta que llevaba la... Claro, porque yo era melliza y la otra hermanita falleció. Ah, mira. Y por eso que nací en el campo, porque de apurada yo por venir al mundo. Capaz, pasó ¿no? Eso. Sí. No querías perder tiempo. No quería perder tiempo. ¿Qué recordás de la infancia, de la escuela? Porque seguramente fuiste a la escuela del paraje Vitorino, si tenés alguna vivencia de esa época. ¿Cómo iban a la escuela? Sí, recuerdo bien cómo íbamos a la escuela, con bastante frío en un sulky. Éramos 40 alumnos, desde primero a sexto, que en aquel tiempo era hasta sexto, todos en una misma aula y con frío, porque en aquel tiempo no había nada de calefacción, no en el campo. Así que me acuerdo bien lo que hemos pasado. Sí, y que seguramente la mayoría de los alumnos no llegaban a caballo, otros en sulky, y algunos que los más adelantados, los padres, quizás los traían en coche o en camioneta, ¿no? Sí, algunos, pocos, puros sulky, puros caballitos atados, nada más. Y Vitorino, ¿en qué época más o menos estamos hablando para que la gente que recuerda el paraje Vitorino y el grupo de Vitorino que está en la red social Facebook, más o menos se imagine ese momento? Sí, en aquel tiempo Vitorino, viste, tenía escuela, tenía almacén, tenía la iglesia, carnicería, estaba la vía del tren, así que vivían muchos ferroviarios, Claro. había policía, estaba bien en aquellos años, pero viste, a la vez que se suspendió la vía, ya después, pobre Vitorino, desapareció. Es verdad, ¿no? Sí. Entonces vos vivís hasta los 21 años en la chacra de la familia Salgado, es decir, de tu familia, y después contraes matrimonio con Alberto Jerez, Sí, sí. que también vivía en el campo, en Vivía una en chacra el campo, cercana. sí, y trabajaba en una estancia junto con mi papá. Y por ahí nos conocimos. Claro. Yo pensé que se habían conocido en algún baile o se No, conocieron porque... Y qué sé yo, al trabajar junto con mi papá, yo ya algo conocía, ¿viste? Claro, Y claro. por ahí fue las amistades. Exacto, porque también era muy amigo de Néstor Salgado, que es mi padre, que fue mi padre. Sí, es mi hermano. Exactamente. Sí. Trabajaban juntos. Claro. Bien, sí. Que terminaron de amigos, pasaron a ser cuñados. Exactamente, Después. Sí. Y ahí viviste 2 años más. Y viví un año más o menos en Aveira y después decidimos venirnos a Casbas. Y Alberto consiguió trabajo en la usina de Cacho Rodríguez y así fue pasando unos cuantos años y después siguió cuando pasamos a Deva, siguió en Deva. Pero él tenía un oficio, era Sí. mecánico, ¿no? Era mecánico, también en las horas libres trabajaba de mecánico en la casa. Es verdad. Eso lo llevaba con pasión, me parece que le gustaba mucho, ¿no? Y pienso que sí, igual que heredó el hijo, lo mismo. Claro, porque ahora justamente Sí. Mario es también mecánico, Mecánico ¿no? también, sí. Y que Sí. seguramente en sus primeros años de vida ha estado por ahí dando vuelta en el taller, ¿no? Y fue muy chiquito porque Marito tenía 8 años cuando falleció Claro. el papá, pero bueno, algo ya veía. Y sí, Sí, sí. por lo menos. Pero eso se lleva creo que en la sangre, en los genes, ¿no? Yo pienso que sí. Sí.
Y ya te digo, el cambio de Casba fue mucho, porque nosotros vinimos acá, eran calles de tierra, viste la plaza medio destruida y ahora está bárbaro todo, me parece, ¿no? Que ha cambiado mucho. Sí, y El me Casba. imagino la iluminación eléctrica de la Eh, primera usina, ¿no? Nosotros donde vivíamos no teníamos luz, por más que mi marido trabajaba en la usina, pero ya no llegaba la luz. O decir que parte de Sí. Casba todavía no tenía luz. No, parte no tenía. Ni hablar del gas y cloaca, Uh, esa es otra historia, ¿no? es- Los baños afuera, ¿no es por cierto? supuesto. Sí, Claro, sí, de esa época sí. sí, Sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Cómo fue evolucionando todo, no? ¿Cómo fue cambiando? sí, para bien. ¿Para bien? Sí, yo pienso que sí, por lo ¿Sos menos. optimista? ¿Sos una persona que decís que, bueno, que los cambios han sido para bien, como vos decís? Otros dicen que no tanto porque ahora nos hemos deshumanizado un poco más, que las máquinas están a Ah, la orden del día, que la persona muchas veces con su celular vive como hipnotizado y antes se disfrutaba mucho más del día a día, ¿no? De los juegos de la infancia, ¿recordás alguno? sí, la rayuela. Y y el arroz con leche y todos esos jueguitos jugamos nosotros, pero ¿de qué íbamos a jugar? Si en otra época no había otra cosa. Y eso generalmente se Claro, jugaba en la en la escuela. escuela o cuando nos juntamos con los amigos, porque los Y vecinos, también se realizaban algunas fiestas cada tanto en el Club Vitorino, en la escuela. ¿Recordás alguna de esas, algunos eventos? sí. ¿Cómo, qué era lo que se hacía? Y sí, viste, en Vitorino había bailes muy lindos, venían, daban obras como en teatro, ¿no? En aquella época es lo que veíamos nosotros, ¿no? Que primero uno lo escuchaba por la Sí, radio sí, después lo veíamos. y después iba al radio, Sí, la gente, sí, la obra de teatro, claro, al club. sí, sí, Que te digo que el Club Vitorino de la Plaza tenía un salón inmenso, tiene sí, aún medio desarmado, sí, un salón muy grande donde me acuerdo del Lito Rodríguez, sí, Godo, grandes orquestas sí, y que venían y bueno, sí, y como decís vos, lo que yo sí. no vi fue el cine, que también creo que hay una armadura, un armazón, perdón, en Ah, el club donde justamente estaba para instalar la máquina de cine. sí. Bueno, y te digo que el salón sí era muy lindo, y te voy a contar una anécdota, que mi papá era el farolero en eso, cuando se... De los grandes bailes que se hacían, Claro, porque eran... pero ahí en esa época también se hacían bailes en los galpones del ferrocarril. Yo eso no lo vi, eso Claro, no eso llegué también me han todavía. contado de que el Claro. abuelo llegaba a atender casi como 70 faroles Sí, pero en una noche ya de... eran el club. Ah, era en el Era en el club. club, sí. Sí. Ah, Mi mira papá vos. era el farolero del club. Sí, 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 sí. Sí. Que hay que Era estar muy... atento porque No, ¿qué permanentemente te algunos se parece? queda sin gas, o decir, había que darle Sin, bomba, sin querosén. querosén, alguno que se le rompería la mecha, ni te imaginas lo que era el trabajo de esa noche, ¿no? Por supuesto que sí. Y así Pero que... lo que hacían mucho los chacareros de esa época era colaborar para construir el club que se construyó donando cosas entre todos y también la iglesia, Sí, la sí. capilla. Sí, también sí. Sí. Sí, eso sí. Todo fue con donaciones, sí. O si la gente era muy solidaria en esa Sí, época para sí. construir lo que ellos necesitaban también, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí. ¿Recordás algún partido que se haya jugado ahí en la canchita de Vitorino? Ay, sí, también en la canchita Vitorina, fue en la canchita de Naveira. Fuimos a Claro, muchos partidos, muchos bailes a Naveira también. que también tenía un Sí, lindo salón. sí, un salón lindo tenía. Sí, 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 sí. Sí. Hoy la vida, y vamos allá a meternos en este presente de cuarentena donde todos estamos un poco distanciados. Es más, nosotros acá estamos hablando de barbijo de por medio. Nos ha cambiado la vida, ¿no? La historia. ¿Vos habías vivido o habías escuchado alguna cosa de esa? Porque dicen que hace muchos años atrás también ocurrió en los campos, más que nada, algún tipo de peste que hubo. ¿Recordás algo de eso? Yo la verdad que no, de pestes no recuerdo, solamente cuando la lastrín que decía que había eso, pero no, de así como ahora nunca, no. ¿Y qué ha producido esto que nos ha hecho de pronto dejarles de hacer muchas cosas que nosotros hacíamos como algo natural, que era nos encontrábamos con alguien, compartíamos el mate, nos dábamos un abrazo y ahora nos ha distanciado? Yo pienso que lo que más se extraña es eso, el abrazo, el beso, tomar unos matecitos con una vecina, con una amistad, con una familiar, y ahora todo eso, nada. Eso se extraña muchísimo, muchísimo. Es verdad, ¿no? Estamos todos un poquitito, no sé cómo decir, si tristes o no sé, algo así deprimidos, no sé.
Y yo creo que sí, porque esto genera una cierta angustia, más allá de que uno intenta poner la mejor voluntad, estar bien, pero sabe que afuera hay una amenaza. Sí, sí, sí. Por supuesto, uno trata de estar lo mejor, pero tiene sus horas también de Claro, amargura. es Vamos a verdad, decir la verdad, porque es verdad. ¿Qué sí. esperás? O decir, ¿qué desearías para los próximos meses? Y ojalá que esto esté totalmente superado. ¿Esto te llevaría por ahí a comenzar a viajar más o a hacer otras cosas que no hiciste anteriormente? Y sí, por supuesto, ahora uno piensa por qué antes no salía algún viaje o algo. Ahora recién te das cuenta que estás encerrado y eso que todavía acá podemos andar, ¿no es cierto? Claro, Pero sí, no veo la hora de que se termine esta enfermedad, no sé cómo llamarlo esto, claro, pero no, sería lo que nos pondría un poco alegres a todos. es verdad. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus vivencias y haber viajado imaginariamente. De pronto estuvimos en el paraje de Vitorino, en la chacra de Vitorino, nos fuimos al club Vitorino, a la escuela, después vinimos a Casbas, estuvimos en esa época donde Casbas era pueblo y que algunas calles arenadas podías ver algún coche encajado en pleno centro, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. Dicen que Pero, ahí cerca del Banco Nación, por ahí era un arenal bastante sí, interesante, en la avenida San Martín, en la avenida San Martín. también. Por Claro, supuesto que sí, sí, era una arena. Y estaba San Martín, viste que estaba en la medio de la calle. claro, El busto de San Martín sí, en sí, medio sí, de la calle. claro. Así que te imaginas lo que era esto, ¿no? Pueblo que ha ido cambiando y transformándose en ciudad. Continuamos con Visión Alternativa.